Y ahora regresamos al departamento de La Guajira, en el norte de Colombia, para escuchar al presidente de Ecuador, Rafael Correa, en la inauguración de un proyecto energético que unirá a los tres países. Escuchemos. Mayoría de mujeres, yo estoy de acuerdo con Hugo, las mujeres nos van a resolver muchos problemas. También hay equidad de generaciones, no jóvenes. Perdón, Calixto. En todo caso, queridas autoridades civiles, militares presentes, autoridades locales, por ahí veíamos a la primera representante indígena al Parlamento de Colombia, me parece, ¿no? Felicitaciones. Qué bueno, ojalá sean muchos más representantes indígenas. En eso Ecuador, gracias a Dios, el movimiento indígena tuvo un gran apogeo en los 90 y hoy hay gran participación de nuestros indígenas, los indígenas ecuatorianos, 14 nacionalidades indígenas, en el Parlamento, en gobiernos seccionales, etcétera. Se ha debilitado mucho ese movimiento, sobre todo como consecuencia de un gobierno nefasto que tuvimos hace un par de años, pero los estamos respaldando con todas nuestras energías, porque esos pueblos originarios son también muestra del crisol de nacionalidades que tiene América Latina, son los originales propietarios de estas tierras, ¿no? Felicitaciones y ojalá haya pronto muchos más representantes de los pueblos indígenas originarios en el Parlamento colombiano. Queridos obreros, trabajadores de PDVSA, Ecopetrol y todos los que han hecho posible esta maravilla, esta gran obra, sobre todo muestra de lo que es capaz la integración latinoamericana. Felicitaciones por ese trabajo. Señores miembros y representantes de los medios de comunicación social, queridos compañeros, compañeras presentes, en esta mañana que yo diría que es histórica, porque estamos viendo de lo que se es capaz cuando hay decisión política, vocación integracionista, sentido pragmático, deseo realmente de servir a nuestros pueblos. Voy a tratar de ser muy breve, quisiéramos escuchar al anfitrión de esta mañana, además que yo estoy aquí como medio colado, ¿verdad? Vine como observador, ya tal vez Hugo se olvidó que cuando nos encontramos en Manaos, yo venía de una visita de Estado a Argentina, tenía que hacer escala técnica en Manaos, y justo ese día de mañana habían tenido una reunión bilateral Lula y Chávez. Y bueno, en verdad iba a llegar el día siguiente, entonces adelanté un poquito mi paso por Manaos para encontrarme con el presidente Lula. Enseguida Hugo, cuando supo que llegaba, tuvo la gentileza de esperarme 6, 8 horas y pudimos también reunirnos bilateralmente. Esas reuniones bilaterales son de tremenda importancia, son tremendamente fecundas, porque se puede hablar libremente de muchas cosas. Precisamente ahí me avisó de la inauguración de este gasoducto, y no solo por la importancia de la obra, un reflejo de la integración latinoamericana, sino por lo que necesita el Ecuador, pues enseguida dije encantado, ahí estoy, incluso un poco abusivamente, Álvaro, perdóname, antes de consultarte, pero muy gentilmente el gobierno colombiano enseguida nos extendió la correspondiente invitación. Y fíjense, solo conversando aquí, al llegar hasta este local, con el presidente Uribe, en unos pocos metros, ya pudimos avanzar también muchas cosas. Por eso les digo la importancia de esas reuniones bilaterales en un ambiente informal, porque ya sabemos que Colombia planea extender el gasoducto que llega hasta Cali, de Cali a Popayán. De ahí de Popayán a Tulcán, nuestra ciudad más al norte, hay solo 300 kilómetros. Entonces, ya la próxima semana se reunirán nuestros respectivos ministros de Minas y Petróleos y Energía en el caso colombiano para ver la posibilidad de hacer un solo proyecto que pueda avanzar hasta Tulcán. Fíjense lo importante de esas reuniones bilaterales. Bueno, fue en Manaos, les insisto, que me avisó de este acontecimiento Hugo, y con mucho entusiasmo acepté venir. Voy a ser breve porque les insisto, estoy aquí nada más como observador, pero observador de un momento histórico y de una obra histórica, queridos amigos. Felicitaciones Álvaro, felicitaciones Hugo, por este ejemplo de lo que puede ser la decisión política y la integración, la vocación integracionista latinoamericana. Antonio Ricaurte estaría muy contento, no hay que olvidar a nuestros héroes. Antonio Ricaurte fue ese capitán neogranadino que se voló en 1000 pedazos cuando en la batalla de San Mateo estaban perdiendo los patriotas ante fuerzas superiores españoles. El comando general de la guerra lo tenía un general sanguinario, ¿no? De los muchos generales de esa laya que hubo en esa guerra por parte de España, porque eran simples semidelincuentes que de repente se veían al mando de inmensas tropas. Lastimosamente, en forma muy frecuente, con apoyo de la localidad, con apoyo de los propios habitantes, que no entendían lo que era
la libertad, la independencia. Los habían adoctrinado demasiado tiempo diciendo que la autoridad del rey viene de Dios, que levantarse contra el rey era pecado, etcétera, ¿verdad? Y era una lucha encarnizada en San Mateo y la estaban perdiendo los patriotas. No recuerdo si Boves era el que dirigía directamente la batalla o era uno de sus comandantes. En todo caso, se vio rodeado, el capitán Ricaurte era el que defendía el parque, las municiones, explosivos, etcétera, y se vio rodeado por miles de tropas españolas. No digo españoles porque eran latinoamericanos, americanos también que peleaban en el ejército realista. Mandó a todos sus hombres no entendían qué pasaba, los mandó a retirarse, a que ya no defiendan el parque, y de repente se escuchó un estallido, se escuchó incluso en la comandancia de los patriotas, y era que Antonio Ricaurte se había hecho volar en 1000 pedazos junto con el parque, y con él había hecho también volar a más de 1000 españoles, y eso dio la vuelta a la batalla y se ganó la batalla de San Mateo, una batalla clave que permitió conservar la independencia de Caracas y Venezuela. Creo que Antonio estaría muy dichoso, está muy dichoso, desde algún lugar del infinito. Creo que el Libertador está muy dichoso. Su sueño, por lo que lucharon, por lo que ofrendaron sus vidas, se está convirtiendo en realidad. Esa integración latinoamericana, sobre todo sudamericana, esa nación de repúblicas, como la llamó Bolívar. Bolívar no dijo una república de naciones, dijo una nación de repúblicas, dando a entender que somos una misma nación. Por supuesto, con sus diferencias, como las tenemos dentro de los propios países. Aquí vemos una muestra con las nacionalidades que tiene Colombia, indígena, y en buena hora esa diversidad. Pero tenemos un mínimo común. Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. En consecuencia, nos podemos entender como una nación de naciones. Estarían muy felices porque esa nación de naciones se está convirtiendo en realidad gracias a la llegada de gobiernos visionarios, integracionistas, tremendamente legítimos, que gozan de un gran apoyo popular porque sus pueblos han visto que realmente son sencillamente mandatarios, están obedeciendo a la voluntad de los mandantes. Los mandantes en las democracias no son los organismos internacionales, potencias extranjeras, ciertas élites, que mientras más poquitos son, más hullacen. Los mandantes son las grandes mayorías, los pueblos de nuestros países, el pueblo colombiano, el pueblo venezolano, el pueblo ecuatoriano, el pueblo latinoamericano. Y esos mandantes siempre tuvieron claro que teníamos un pasado común y que teníamos que buscar un destino común. Y por eso la gran legitimidad que gozan hoy la gran mayoría de gobiernos sudamericanos, porque nuestros mandantes se dan cuenta que sus mandatarios, por fin, después de mucho tiempo, están realmente reflejando sus sentimientos, están realmente cumpliendo el mandato que se les ha entregado. Para Ecuador, este evento es muy importante. Precisamente estábamos en un proyecto de diversificación de nuestra matriz energética. Hemos perdido mucho tiempo. La negligencia, la desidia ha sido enorme. Sepan ustedes que en Ecuador ni siquiera el boom petrolero lo sentimos. Se han cuadruplicado los precios del petróleo.